Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para la previa del main event del UFC 315, donde Belal, remember the name Muhammad, defiende su campeonato de peso welter, las 170 libras ante el australiano Jack de la Maddalena. ¿Qué podemos decir de esta pelea? Lo primero es que no es la pelea que se esperaba como primera defensa del título para Belal Muhammad. Recordemos que originalmente Belal iba a pelear contra el kazajo Shavkat Rakhmonov. Pero, como sabemos, Belal tuvo esta lesión, me parece que fue una infección de hueso del pie, y finalmente Rakhmonov terminó peleando con Ian Garry en una pelea que sí, el kazajo logró sacar adelante, pero que dejó mucho mejor parado al irlandés Ian Garry que al propio kazajo. Y Belal, por su parte, tuvo que esperar y ahora tiene un nuevo rival ante el australiano Jack de la Maddalena. ¿Cómo viene cada uno de los peleadores? A ver. En el caso de Belal, lo que hay que decir es que viene en el mejor nivel de toda su carrera. Y es que aquella pelea contra Leon Edwards, donde se convirtió en campeón de la organización, finalmente de la UFC, fue una pelea donde no hubo dudas de quién era el mejor peso welter del momento. ¿Por qué? Porque Leon Edwards, que supuestamente era el striker que tenía las habilidades para desactivar a los luchadores, habiéndole ganado en 2 oportunidades a Kamaru Usman, incluyendo quitándole el título de las 170 libras con ese terrible knockout vía head kick, y habiendo defendido su título además ante Colby Covington, que era otro luchador impresionante de la categoría, ya prácticamente no dejaba dudas de que iba a poder contrarrestar a cualquier otro luchador. Y Belal Muhammad no venía con los créditos que venían ni el nigeriano Usman ni Colby Covington. Muhammad es un peleador que sí, tiene una excelente lucha, pero no tiene el pedigrí, al menos no el pedigrí universitario que tenían Usman, que es un Division 2 wrestler, y Covington, que es un Division 1. Y sin embargo, lo atropelló a Leon Edwards. Realmente no hubo lugar a dudas. Y es que si repasamos el récord de Belal Muhammad, vamos a ver que ya desde las últimas peleas se ha convertido en un peleador muy dominante. Muhammad tiene un récord de 24-3, es decir, 24 victorias y 3 derrotas. De sus 24 victorias ha tenido 5 por nocaut, 1 por sumisión y 18 por decisión. ¿Eso qué te dice? ¿Que es un peleador que de repente le gusta al público? No, a mí personalmente no me gusta. Me parece muy aburrido. De hecho, aquella pelea con Leon Edwards me pareció bastante aburrida. Creo que el británico pudo haber pisado el acelerador un poco más antes de llegar al último round. Pero al final, Belal impuso su juego y se la llevó tranquilo. Y Belal viene en una racha de victorias impresionante. La última derrota fue ante Geoff Neal por decisión unánime allá por el 2019. En aquel UFC Fight Night donde Cejudo retuvo su título ante TJ Dillashaw. Y de ahí Belal no ha parado de ganar. Tiene los nombres a su favor como Takashi Sato, Diego Lima, Damian Maia, Steven Thompson, Vicente Luque, Sean Brady, que es su última finalización, knockout en el UFC 280 ya por el 2022, y de ahí victorias vía decisión unánime ante el brasilero Gilbert Burns y al ya mencionado ex campeón Leon Edwards. De toda esta racha de victorias, desde aquella derrota que les comentaba ante Geoff Neal, Belal solo ha tenido 2 finalizaciones. El TKO que les comentaba ante Sean Brady, que fue por golpes en el round 2 en el UFC 280 en el 2022. Y aparte, una victoria vía rear naked choke ante Takashi Sato en el UFC 242 en el 2019. Todas las demás victorias por decisión, pero decisión unánime. Y normalmente cuando Belal gana, no se lleva 2 rounds, se lleva los 3 rounds completos porque ese es el tipo de peleador que es Belal. Manos muy pesadas, aunque no las suele usar mucho, porque sí, te puede hacer daño con strikes, pero al final lo que él está buscando siempre es lograr imponer su lucha, llevarte al piso y a partir de ahí castigarte con ground and pound, pero ante todo, manejar la posición, asegurarte que no te puedas parar y llevarse los rounds tranquilo. Ya cuando veamos las estadísticas de Belal, vamos a ver que no tiene una gran efectividad de takedown, y es porque su estilo tiene mucho de chain wrestling. Va, te pone contra la jaula, busca el single leg, el double leg, y de ahí te puedes sacar un takedown, te puedes sacar un high crotch, como aquel takedown cuando lo puso a Leon Edwards de cabeza, porque al final eso es lo que quiere, llevarte al piso para estar seguro y para llevarse una decisión tranquila. Y por el lado de Jack de la Maddalena, ¿qué es lo que podemos decir? A ver, primero, es australiano y es bastante más joven, nació en 1996, tiene 28 años, es bastante más joven que Belal, prácticamente 10 años menor. Pero creo que Jack de la Maddalena se ha hecho de esta oportunidad básicamente por la lesión y por cómo le fue a Shavkat Rakhmonov, que aparentemente él también se lesionó, porque si
vemos su trayectoria, no tiene nombres tan impresionantes como para justificar una pelea por el campeonato en este momento al menos. El récord de Jack Della Maddalena es 17-2. Dentro de esas 17 victorias tiene 12 por nocaut, 2 por sumisión y 3 por decisión. O sea, es un finalizador completo. Pero cuando vemos su trayectoria hay algo interesante. Las únicas 2 derrotas de su récord fueron en sus primeras 2 peleas como profesional. Allá por el año 2016 específicamente. De ahí ha hilado victorias sin parar. No conoce lo que es la derrota desde ese entonces y no conoce lo que es la derrota de la UFC. Pero si vemos los nombres ya una vez que entró a la UFC, recordemos que Della Maddalena llega a la organización a través del Dana White Contender Series, cuando gana una pelea por decisión unánime en el 2021. Le ha ganado en la UFC a nombres como Pete Rodríguez, Danny Roberts, Randy Brown, que yo sé que a ustedes no les suena nada porque efectivamente no son peleadores de mucho renombre en la organización. Los nombres más importantes que tiene son sus últimas 2 peleas. Kevin Holland en el año 2023 por decisión dividida, una pelea que fue muy pareja y me parece que fue una pelea bastante buena, y Gilbert Burns en el UFC 299 el año pasado, es el 9 de marzo si no me equivoco del año pasado, cuando le gana gracias a un rodillazo y a codazos en el piso. Y por eso les decía, o sea, si se dan cuenta, Kevin Holland y Gilbert Burns son nombres conocidos, son nombres importantes en la división, pero con una actualidad, sobre todo cuando pelearon contra Jack Della Maddalena, que no era tan buena. Kevin Holland siempre pierde 2 peleas, gana 1, gana 2, vuelve a perder. Es un peleador que nunca llegó a ser lo que se esperaba después de su gran año pandémico. Y Gilbert Burns ya venía, la verdad, bastante desmejorado. Ya Burns, desde que pierde con Kamaru Usman, no vuelve a ser el mismo. Tiene algunas buenas victorias, pero no logró regresar y estar a nivel de contendiente por el título, y creo que eso se hizo evidente. Me parece que el único rival en común que tienen Della Maddalena y Muhammad es justamente Gilbert Burns. Y sí, yo sé, Della Maddalena lo logró finalizar, y yo sé que Belal Muhammad peleó con un Gilbert Burns que estaba lesionado desde el primer round, si no me equivoco, y no pudo finalizar. Pero en general creo que la trayectoria del kuwaití es bastante más interesante. Y como es que veamos los nombres, ¿no? Nuevamente repito, Maia, Thompson, Luque, Brady, Burns, Edwards. O sea, Edwards en ese momento parecía que iba a ser campeón por muchos años. Entonces es realmente una gran victoria. Pero bueno, ¿cómo se ve el cara a cara? En principio creo que esa es una pelea bastante fácil de predecir. Belal Muhammad va a tratar de intercambiar un poco con Della Maddalena, pero no para buscar el knockout. Para cerrarle, lo que va a querer hacer es cerrarle los ángulos, ponerlo contra la jaula y a partir de ahí buscar el takedown. Y Della Maddalena puede ser llevado al piso. El propio Burns lo llevó al piso muchas veces. De hecho, el rodillazo que conectó Della Maddalena, que lo puso encaminado a la finalización, fue un rodillazo donde timeó un takedown de Burns. Pero en general era una pelea que tenía, pues la verdad, bastante cuesta arriba. Y Muhammad no es como el brasilero. Muhammad no se va a arriesgar, a perder la posición ni a dejar que Della Maddalena se pare. Una vez que lo lleva al piso, lo va a tratar de mantener ahí. Creo que eso hace de la pelea potencialmente aburrida. Ojalá que no, porque, a ver, si Belal Muhammad va a salir a buscar la pelea segura y a poner la pelea en el piso, Jack Della Maddalena, si algo nos va a dar, es que va a salir a buscar la finalización desde el round 1. Yo no creo que él pierda el tiempo, porque creo que es consciente que podrá defender 1, podrá defender 2, podrá defender 3 takedowns, pero eventualmente lo van a poner en el piso. Y en el piso Muhammad es muy superior, no solo por la lucha, sino porque tiene un excelente jiu-jitsu, que la verdad no es tan apreciado en la división, pero es muy muy bueno. Della Maddalena, en cambio, es cinta marrón de jiu-jitsu y no ha hecho, la verdad, mucha gala de este arte, al menos en la UFC. Una cosa importante va a ser cómo se ve el frente a frente ya cuando vamos a los números. Y acá quiero específicamente que nos concentremos en 3 cosas. Por un lado, en la altura, vemos que son prácticamente iguales. En realidad es 1.78 de Muhammad contra 1.80 de la Maddalena. El alcance es el mismo, pero vean la diferencia en golpes. De la Maddalena recibe mucho más, pero también es bastante más agresivo. Y acá es importante considerar que de la Maddalena el grueso de sus golpes lo da de pie. Muhammad el grueso de sus golpes lo da a ras de la lona. Y cuando vemos a grappling, aquí está. Promedio de takedowns cada 15 minutos, Belal Muhammad 2.28, de la Maddalena prácticamente 0. Y la efectividad de takedown que les decía, Muhammad 39%, pero es porque él te hace un takedown solo para cortar la distancia. Y de ahí te empieza a buscar con una serie de takedown tras takedown tras takedown, finalmente ponerte en el piso. De la Maddalena tiene 70% de defensa, pero creo que no va a ser suficiente para detener la lucha de Muhammad. Y es que ahí está la clave.
¿Puede la Maddalena noquear a Belal Muhammad antes de que éste logre castigarlo, quitarle todo el cardio y asegurar una decisión? Ese es el meollo del asunto. Y aquí viene la predicción. Yo la verdad no creo. Creo que De la Maddalena tiene un excelente boxeo. Creo que puede hacer daño con los ganchos, específicamente con el uppercut si logra timear los takedowns de Muhammad. Pero me parece que va a estar tan preocupado del takedown que va a recibir castigo. Cuando reciba castigo va a subir las manos y ahí el kuwaití va a encontrar el espacio para llevar la pelea al piso. Y por eso mi predicción oficial es que seguimos teniendo campeón. Belal Muhammad le va a ganar a Jack de la Maddalena vía decisión unánime y veremos si será el kazajo Shavkat Rakhmonov quien le quite el título. No es lo que quiero que pase, pero es lo que creo que va a pasar. Eso es todo por hoy, nos vemos. Chau, chau.